Amén. Sean todos bienvenidos. Lucas, capítulo 4. Voy a seguir predicando así sentado porque la verdad que el congreso fue un buen evento, no fue cansado como tal por la comodidad del evento, ¿verdad? Estábamos en un hotel 5 estrellas, entonces no puedo decir cansado. Lo que pasa es que ayer caí a casi las 11 de la noche a Palmerola y sentí que ahí como que me cayó algo de sereno y se me comenzó a dañar la voz, y ya cuando llegué a Tegucigalpa ya me sentía más cansado y hoy todavía súper cansado. También es el cambio de temperatura. Panamá es caliente. Estábamos enfrente del mar, entonces se sentía bastante el calor. Aún lloviendo es caliente. Y pues cuando llegamos acá, como Yagua estaba un poco fresco y Tegucigalpa también estaba fresco, entonces se sintió. Y no veníamos con aire acondicionado, sino que nos venimos con las ventanas abiertas porque tenía como sueño, entonces no me quería dormir en el camino, aunque no venía manejando yo. Hay una realidad, hermano, que las naciones del mundo están viviendo y que por mucho que usted y yo queramos negarlo, es imposible. Hay una realidad que tal vez si usted no la está viviendo, la vive su vecino, mínimo. Y es una realidad, hermano, que por mucho que queramos taparnos los ojos, existe. Y está ahí. Y una de las cosas, de las bendiciones de este viaje al Congreso, fue darme cuenta de la realidad. Porque muchas veces no nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, yo he mirado muchos reportajes de Cuba. Mi esposa tuvo la oportunidad de estudiar en Cuba. Y hay veces yo creo que la gente que es disidente del gobierno se encarga de ensuciar la imagen, ¿verdad? No sé si vieron que se apagó una luz ahí. Vuelve a tocarla de nuevo. ¿Ah? Vamos a esperar un poquito. Me parece a mí que es que cuando tocaste ahí algo, hubo un... Chequé en la... Ahí está ya. Puede haber alguna falla por ahí. Después de esta pausa, resolver ahí lo de la luz, ¿verdad? Tuve la oportunidad de platicar con algunos hermanos pastores de Cuba. Me di la tarea de platicar con algunos hermanos de Cuba. Y entonces en confianza les dije, yo quiero preguntarles algo, si la realidad de Cuba es la que se ve en redes sociales. No, me dice, esa no es la realidad. La realidad de Cuba es peor de lo que usted ve en las redes sociales, me dice. Le digo yo, pero ahí, ustedes tienen terreno para la gente de tierra adentro. No, me dice, la gente no quiere sembrar porque le roban sus cosechas. La gente no quiere criar animales porque le roban sus animales. Se los matan en el terreno, se los llevan. O sea, es una crisis. Es una crisis, me dice, que hasta las cosas básicas no las tenemos. Hasta las cosas básicas no las tenemos. Entonces me doy cuenta yo que es una realidad diferente a la que nos han contado en redes sociales. Y yo le decía, entonces si ustedes están en esa crisis tan difícil, ¿por qué se regresan a la isla? Por amor, me dice. Porque sabemos que el Señor nos ha llamado a predicar allí en la isla de Cuba. Y por amor tenemos que permanecer predicando a Cristo, me dice. Y cuentan sus experiencias, cómo le es de difícil a ellos. O sea, cómo el gobierno controla todas las iglesias. No pueden hablar nada en contra del gobierno porque cierran las iglesias. O sea, es una opresión terrible. También tuve la oportunidad de compartir con algunos de Venezuela, igual.
Y dos cosas que me ayudaban a mejorar mi concepto. No sé si usted vio la noticia que hubo un campeón ahí cubano que de premio le regalaron un pescado grande. Y uno fresco. Y uno cree que es una burla. Pero es la realidad que ellos están viviendo. Un pescado grande así. A ver si llegó con ese pescado a la casa y no lo saltaron en el camino por el pescado. Y la otra cosa, hablando de Venezuela, mire cómo estamos invadidos de inmigrantes venezolanos, sobre todo venezolanos. Estamos aquí en la ciudad, nunca habíamos estado, nunca había pasado lo que está pasando ahorita. Estamos inundados de venezolanos, de inmigrantes venezolanos. Y la realidad, hermano, es que para nosotros que venimos de la nada no nos afecta demasiado las crisis porque estamos acostumbrados. Como que hemos sobrevivido. Pero para países como Venezuela, que están acostumbrados a tener una buena economía, ellos sí sienten la crisis. Porque esos países han vivido en abundancia y se han quebrado, los gobernantes los han quebrado, los han hecho pedazos. Entonces esa gente siente la diferencia en sus economías, que no tienen ni lo básico en la mesa. Entonces, digamos que el hermano de Cuba está mintiendo y el hermano de Venezuela está mintiendo, pero aquí la realidad que estamos viviendo en la capital en este momento, esa no es mentira. Están todos los que se construyó para ese proyecto Trans 450, están así que ya no cabe un inmigrante más. Imagínese usted, niños pequeños, mujeres embarazadas, familias enteras, viviendo una odisea. ¿Por qué? Porque tal vez es que la gente se inventa una realidad, no, es porque están viviendo una realidad en sus hogares, en sus casas, en sus países. Ahora, la realidad que yo le acabo de pintar a usted no es muy diferenciada de cuando vino Jesús a la tierra. La misma crisis que estaba viviendo, que viven los venezolanos y los cubanos, estaba viviendo los israelitas en el tiempo de Jesús. Eran oprimidos por gobernantes, eran abusados, eran esclavos. Algo más, hermano, fíjese que uno cree que el racismo no existe, pero sí existe realmente. El ser humano que está en una mejor posición se cree más importante que otro. Porque tal vez la vida le ha sido diferente a él y tal vez a otro la vida no le ha sido igual. Entonces yo, a manera de introducción, quiero decirle algo, que hay una realidad que no solo se vive en Venezuela, que no solo se vive en Cuba, también se vive en nuestro país. Con la diferencia que nosotros estamos en la capital. Ahora, estas crisis que se están dando en nuestro país, donde el Poder Ejecutivo quiere gobernar los poderes del Estado, eso no tiene efecto ahorita, pero eso unos años más y va a desatar una crisis, hermano. ¿Y a dónde cree que llegan las crisis? A la mesa de los más desposeídos. Porque el que tiene guarda y tiene y sigue teniendo y se la va jugando, pero hay quien de verdad no tiene. Hace poco dijo un hombre ahí de Nación, decía, no, si la canasta básica vale 8,000 empiras o menos, ¿dónde? El número que estaban dando eran 12,000 empiras hacia arriba. Y le puedo decir que con 12,000 empiras usted no va a vivir como rey. Va a tener lo necesario, eso sí. Pero como rey, usted no va a vivir. Y son realidades que se viven. Pero detrás de esa realidad que estamos hablando, económica, política, también está una realidad que es espiritual, que es la separación del hombre por causa del pecado de Dios. El hombre está separado de Dios y el hombre está enfocado en prosperar, en llegar a tener algo en la tierra, y no le da importancia a su parte espiritual. Y en Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, cuando lo tenga me regala un amén. Ya lee la Biblia, no, es que le di una hora para que lo buscara.
Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero que lo leamos en voz alta esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Recuerden que esta es una profecía de Isaías, que se cumple en Jesús, y que nos habla de la famosa, voy a decir así, de la famosa, la unción. Así se le conoce, ¿verdad? Como muchos ven la unción como algo desconectado de todo lo demás, de la unción. Si ustedes analizan este texto, se dan cuenta que la necesidad, que la realidad que vivía Israel, el mundo lo siguió viviendo hasta el día de hoy. Para mí algunas conversaciones en este congreso me confrontaron el corazón. Algunas relaciones me confrontaron el corazón, porque yo me doy cuenta que hay una realidad que muchas veces ignoramos, porque nosotros, los que servimos al Señor, estamos avanzando en nuestras vidas. Es como que estamos avanzando y prosperando, y aquello que vivíamos ya se nos va olvidando, y ahora vivimos en una nueva vida, y se nos olvida que hay gente que está atada por las drogas, por el alcohol, que hay hombres que nunca sentaron cabeza y nunca pudieron hacer un hogar, que hay mujeres que nunca sentaron cabeza y nunca hicieron un hogar, y que hay una realidad. Es importante recordar por lo menos 3 episodios antes de llegar a este texto. El primero, recuerden que Jesús fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Evidencia cuando se saludó María con Elizabeth, que le dijo, ¿verdad? Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto que cargas en el vientre. Y recuerden que cuando hubo ese cruce de saludos, el niño Juan, el primo de Jesús, el hijo de Elizabeth, saltó en el vientre. O sea, Jesús, yo no voy a decir que estaba empoderado ahí, no, ya había sido empoderado por el Espíritu, pero Juan, ahí miramos que fue empoderado. Desde los 6 meses viene ese empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora vamos a la siguiente escena, cuando Jesús se bautiza, que se vio como una forma de paloma que venía sobre él. Recuerden que esa señal no era para Jesús. ¿Para quién era la señal? Para Juan. Esa señal era para Juan, para que Juan le dijeron: sobre quien veas descender al Espíritu Santo como forma de paloma, él es. Y recuerden que aún Juan tuvo sus dudas, aún viendo eso tuvo sus dudas Juan, porque le mandó a decir: eres tú el que había de venir. ¿Y qué le dijo Jesús? Díganle que los ojos, como los ciegos ven, los cojos andan, y le mandó esa respuesta. Y a los pobres les he anunciado el evangelio. Entonces, la primera escena es el encuentro de Juan y Jesús en el vientre. La siguiente escena miramos que Jesús es afirmado públicamente, porque de ahí yo creo que prediqué el mensaje que se llamaba amados, no mimados. El Padre afirma el corazón del Hijo y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuerden que hay 2 episodios de esa misma historia. Por 2 veces pasa lo mismo. La tercera no la he encontrado, pero esa segunda sí. Y la otra escena es que él dice la palabra, ahí anteriormente a Lucas, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo.
el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, Eduardo, por eso yo le decía que hay episodios de nuestras vidas que tenemos que vivirlos. Explíqueme usted, o tiene lógica que la palabra diga que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo. Entonces se contradice la palabra, porque dice que Dios no tienta a nadie. ¿Verdad que se ve como dudoso? Porque hay episodios en nuestras vidas que no las vamos a entender, pero que Dios está detrás de estos episodios. Porque Dios nos va a enseñar algo allí. Algunos vamos a pasar por la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios nos va a enseñar algo ahí que no nos ha enseñado todavía, que no hemos querido aprender. Uno hay veces está tan acostumbrado a la vida que tiene que se olvida que la salud es una bendición, que la vida es una bendición, que la familia es una bendición. Hay gente que para ellos todo es dinero, todo es dinero. Sobre todo los jóvenes bregan con el aspecto del dinero. Yo quiero ser millonario, yo quiero tener dinero. Y están afanados, hermano. Nosotros somos bendecidos por Dios de todas maneras, en todas las formas somos bendecidos. ¿Cuántos bendecidos están aquí esta noche? Somos bendecidos por Dios. Decía uno de los pastores cubanos, cuando tú invites a un cubano a comer a tu casa, hay una pregunta que no debes hacerle. Nunca le preguntes qué quiere comer, porque los cubanos no sabemos qué es eso. Nosotros nos vamos a comer lo que ustedes nos pongan, porque nuestra vida no es. Y yo me ponía a pensar, hermano, y usted no se pregunta qué quiere comer mañana. Todavía se lo pregunta. ¿Significa que el Señor lo ha bendecido en gran manera a usted? No, mañana no me hagas esto, mejor me dice. A nosotros no nos pregunte si le gusta, usted póngalo, dice que lo vamos a comer. Y usted piensa así porque usted no ha pasado lo que ellos han vivido. Pero cuando usted ha pasado por ahí, usted se da cuenta por qué hay gente que es así. Mire, un ejemplo más básico, mi esposa y yo. Mi esposa es todoterreno, come todo lo que le pongan. Yo no. Yo soy selectivo para comer. ¿Por qué? Bueno, porque mi esposa estudió en Cuba y allá comían arroz con suerte. Y dicen que la suerte ya no existe. Hasta la suerte se les acabó. Ya el arroz con suerte dicen que ya solo puro arroz, si hay arroz. Y esa es la realidad. ¿Cuántos bendecidos están aquí? ¿Cuántos todavía eligen lo que van a comer? ¿Cuántos se dan al gusto de decir no quiero comer eso? Amén. ¿Verdad que todos nos damos ese gusto? Entonces quiere decir que nosotros no hemos tocado fondo en muchas áreas de nuestra vida. Estamos, apaguen esa campana de la iglesia católica, por favor. Dios mío, vino el cura. Ya me acordaste del chiste de la elección, vos. Creían que era la elección y eran unas monjas que iban llegando al hotel. Yo dije, Dios mío, está feo esto. ¿Será que cuando yo me fui pusieron campana allá arriba en la torre? Dije yo. Y ya, es hora de la misa. No, hermano, necesitaba a Cristo, hermano. Sí, hermano, está raro eso. ¿Va? Se sintió raro esas campanas ahí. ¿Va? A ver a quiénes las tocaron. Póngase vivo, hermano. A ver a quiénes tocaron las campanas. ¿Verdad? El Señor lo está llamando y viene clan, clan, clan. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Hermano, yo creo que él me puso ahí el tema. Falta mucho por hacer. Estamos crudos todavía en la obra del Señor. Falta mucho por hacer. ¿Cuántos creen que falta mucho por hacer? Demasiado, hermano. Yo me ponía a pensar y hablaba con mi esposa esta tarde. Y yo le decía, mira, nosotros no podemos estar pensando como piensa todo el mundo. En hacer dinero. En casas y carros del año. Le digo, no. Cuando Dios te llamó al ministerio, tú le entregaste a Dios todos tus sueños y se los pusiste en sus manos. Nosotros no podemos estar pensando en dinero, en casas y carros. Tenemos que pensar, hermano, en cumplir la obra para la cual el Señor nos ha asignado. ¿Qué dice Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Con qué lo ungieron? Con aceite ungido. Me voy a transformar, ministro. ¿Con aceite lo ungieron? No, lo ungieron con el Espíritu. Así que cada vez que decimos la unción nos referimos
al Espíritu mismo. Es a Él que nos referimos. Y Jesús ahí nos da algunas cosas que los ungidos deberían de hacer. Yo quiero que diga conmigo, hay mucho por hacer. Sí, hermano, hay mucho por hacer. Ni la educación ni los gobiernos pueden salvar al mundo. El único que rescata, que salva al mundo se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Solo Jesús puede cambiar al hombre. Solo Jesús puede transformar a la mujer. Mire que lo primero que Jesús dice, la unción que recibí, el espíritu que recibí, es para dar buenas. ¿A quién? ¿A quién le da las buenas nuevas? A los pobres. Pero fíjese que dice el mundo que ¿cuánto tienes? Y eso vales. ¿Y ustedes creen que ese es un pensamiento o hay una esencia detrás de eso? Hay una esencia. ¿Ah? A los pobres nadie los quiere. No tienen derecho a la vida, no tienen derecho a vivir, no tienen derecho a nada. Pero fíjense que nosotros como iglesia no podemos tener esa mentalidad. Una de las cosas que decía uno de los conferencistas impactó mi corazón porque decía, si hay que ayudar a la gente, dice, a transportarse para que llegue al culto, dice, hay que esforzarnos. Si hay que esforzarnos, dice, para tener buenas instalaciones, hay que esforzarnos. Pero lo más importante es que todo ese esfuerzo que estamos haciendo, la palabra que se predica sea una palabra que venga de parte de Dios. Nuestro problema no es que nos jalemos la gente en transporte, el problema es que la gente no está yendo a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, sino motivaciones personales y propias. Yo un día me voy a ir de la tierra, usted un día se va a ir de la tierra, pero ¿qué estamos haciendo por la obra de Dios? Si no sentimos pasión por cumplir con la gran comisión, estamos perdidos, hermano. ¿Sabe qué? Si Dios va a bendecir tu economía y mi economía, es para que con tu plata y la mía, el reino de Dios pueda seguir avanzando. Ese es el objetivo por el cual Dios quiere prosperar a sus hijos. No para que seamos egoístas, para que nos idealicemos y nos adoremos a nosotros mismos y nos volvamos prepotentes. Esa no es la realidad de Dios. La realidad es que Dios ha determinado bendecir tu economía para que a través de tu economía el reino pueda ser sustentado y que sigamos predicando a Jesucristo. Nosotros tenemos libertad de culto, pero hay hermanos en el mundo que no tienen libertad de culto. Yo escuchaba de hermanos que les revisan los sermones que van a predicar. No pueden predicar un sermón si no lo escriben. Y antes de predicarlo, el gobierno se lo revisa para ver qué van a decir. Imagínese usted vivir en ese tipo de culturas. Qué difícil ha de ser. Aquí nomás en Nicaragua, la iglesia evangélica ya comenzó a ser oprimida por el gobierno. Y nosotros creemos que cuando estamos orando perdemos el tiempo. No, mi hermano, no. Tenemos que clamar, tenemos que hacer ese vaso de oración. Decir al Padre, oramos por Nicaragua, oramos por El Salvador, oramos por Honduras, oramos por nuestros hermanos que están en Venezuela, porque hay iglesia en Cuba, hay iglesia allá en países, en África, hay más de 54 naciones. Y mire, y esa gente la sufre. ¿Sabe qué están pasando los países de África, por ejemplo? Los árabes están invirtiendo millones para meterles el Islam hasta por los poros, porque ellos dicen que la plata de ellos, dicen los musulmanes que la plata de ellos es para invertirla en Alá, y nosotros los cristianos, imagínense la forma en que piensan ellos y la forma tan distante en que estamos pensando nosotros. El solo que la iglesia tenga la bendición de tener un pastor que le pueda pastorear, eso ya es una bendición, hermano. Estamos en un tiempo donde nadie quiere pastorear una iglesia. ¿Por qué? Porque se sufre, se paga un precio. Pero si usted todavía tiene un pastor que cada domingo que nos reunimos le está predicando la palabra, siéntase bendecido por Dios realmente, hermano. Siéntase alegre por el Señor. Hay una realidad que el mundo está viviendo y esa realidad, como la iglesia está aquí y estamos en cuatro paredes, la estamos ignorando porque Dios nos ha bendecido. Pero esa realidad está ahí, está latente. Y es una realidad que nos tiene que confrontar para que sigamos trabajando para el reino de Dios y su justicia.
Hay cosas por las cuales usted está preocupado que ya no debería estar preocupado por ellos. Señor, yo quiero una casa. Hermano, la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que ustedes necesitan, mientras usted esté ocupado en el reino, Dios se va a encargar de proveerle todo lo que usted y yo necesitamos. Él lo va a proveer. Y si su fe no ha llegado ahí, tiene que despertar a ese nivel de fe y entender, hermano, que en medio de cualquier abundancia que el Señor envíe, es la gracia y el favor de Dios con nosotros. Y que esa bendición y que esa economía no vino aquí para encendernos candelas y adorarnos a nosotros mismos y construirnos un Dios. No. Es para que sigamos sembrando, sigamos dando, sigamos haciendo la labor para la cual el Señor nos ha llamado a esta tierra. Mis hijos no van a ser exitosos porque yo me preocupe por darles la mejor educación sobre la faz de la tierra. El éxito de mis hijos tiene que ver con que yo obedezca al llamado de Dios. Alaba. Lo repito de nuevo. El éxito de mis hijos tiene que ver con que yo y mi esposa obedezcamos al llamado de Dios. Podemos ser muy calculadores y muy planificadores, pero las matemáticas no pueden salir mal si no aprendemos a obedecer el llamamiento de Dios. Nosotros no podemos tener la obra de Dios, el reino de Dios como de último. No, para nosotros Dios tiene que ser primero ante todas las cosas. En el orden de prioridades, Dios es primero y Dios es todo en todo. Alaba al Señor. Usted no tiene que poner de excusa su trabajo, su cansancio. El Señor se va a encargar de eso. Pero yo quiero preguntarle cuántos sienten un llamado de Dios en sus vidas. ¿Cuántos sienten que Dios los ha llamado realmente? ¿A cuántos creen que Dios los ha llamado? Entonces no descuide ese llamado que Dios le hizo. A ese llamado hay que meterle ganas. Hay que meterle inversión a ese llamado. Si el Señor nos llamó a orar, hay que orar con fuerza. Si nos llamó a adorar, hay que adorar. Si nos llamó a evangelizar, hay que evangelizar. A lo que el Señor nos haya llamado, a eso metámosle con todo, porque el Señor es fiel. Y si el Señor dice, mientras ustedes trabajan para mi reino, yo me voy a encargar que a ustedes no les falte nada. Y eso también incluye una buena esposa y un buen esposo. Sí, también incluye eso. Está preocupada por aprender a cocinar, está preocupada por aprender a lavar, estoy preocupado por esto, pastor. No, tranquilo, mire, Dios le va a dar una mujer que lo quiera así de feo como usted está. Dios le va a dar un hombre que la aguante así como está usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios se va a encargar de todo lo que usted necesita. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es obedecer al llamamiento de Dios. Señores, falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Hermano, pero usted toca predicar mañana. Ay, pastor, no me he preparado. No, hermano. No, hermanito. Hermano, solo necesitamos abrir la boca y testificar lo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Yo no creo que ustedes no tengan que testificar de lo que Dios ha hecho. Porque yo considero, hermano, que aún estas cosas materiales son poca cosa para las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Mire que lo primero que el Señor dice, a mí me mandaron a proclamarle, ¿qué dice ahí? A proclamar las buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Hermano, necesitamos nosotros hacernos una autoevaluación si le estamos predicando a los pobres. ¿Y a quién más le vamos a predicar en un país donde el 60% de la población es pobre? Creo que por esa extrema, si no me equivoco, 60% de la población está en pobreza extrema. O sea que aquí podemos darnos lujo de predicar, porque pobreza hay bastante. Tal vez usted y yo ya no vivimos en ese nivel porque Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos bendecidos están aquí? Dios nos ha bendecido bastante, hermano. Tenemos que ubicar la mente y ubicar el corazón. Cuando antes nosotros estábamos preocupados que dónde vamos los niños, hoy nuestros niños dicen, papi, vamos a ir a bañar a la piscina, y se van tranquilos. ¿Sabe qué? Pero no hay que abusar de esa bendición que Dios nos ha dado y olvidarnos que Dios nos ha traído a la tierra, a esta tierra. Como yo le decía a los hermanos de Cuba, ¿y ustedes por qué se regresan a un país en crisis? Porque Dios nos ha llamado a predicar ahí. Después de estar en un hotel 5 estrellas donde le ponen a comer lo que usted quiera, a comer filete de pescado, res,
cerdo, pollo, marisco. Después de estar, hermano, esa gente comiendo a discreción, regresar a un país donde carecen de muchas cosas en sus vidas. ¿Qué le parece a usted? ¿Será que los hermanos aman al Señor? Está aquí la iglesia y nosotros amamos al Señor. Usted no se da cuenta que es racista hasta que está enfrente de una situación de esa categoría. Hay veces nosotros decimos jugando aquí, ¿verdad? Allá viene el negro. Es que el moreno son esclavos, pero esas palabras tienen esencia y es negativa. Porque cuando miramos a un negro allá de verdad, es negro. Eso es racismo. Eso no es predicar el evangelio de Jesucristo. Eso no es justicia social realmente. Esa es una manera de pensar retrógrada, torcida y que está en contra de la voluntad de Dios. Yo creo que acercarse a los pobres no va a ser fácil, pero Dios nos ha llamado a predicarle a los pobres, hermano. Aunque nosotros estemos en otros niveles, a eso Dios nos ha llamado, fíjese, a predicarle a los pobres. Yo creo que si les predicamos la palabra de verdad, con amor, si somos perseverantes, Dios va a hacer que esas personas que un día eran pobres, sus economías cambien. ¿Cuántos lo creen conmigo? Sí, sus economías van a cambiar si les predicamos a Jesucristo. Y ahí el Señor nos envía y dice, no solo me envió a predicarle a los pobres, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no estará quebrantada el corazón, hermano? Póngase a pensar, hoy hablamos con hermano Edward, nos echamos una plática bastante larga y tendida, ¿va? Y hablamos de cómo está el corazón de aquellos que no han tenido un papá. ¿Cómo estará el corazón? Esos temas son temas que la iglesia necesita tocar, porque son necesidad en la iglesia. Que hay muchos que como no tuvieron un padre, hacen lo que quieren. Cualquier cosa se les ocurre y lo hacen. No tienen orden, no vivieron una vida de orden. Y esas ausencias a uno lo afectan porque uno es muy loco en la cabeza. Entonces la iglesia, estaba viendo yo, casualmente un amigo mandó ahí, dice, tenemos una conferencia, dice, el padre que no tuviste. Y son conferencias de alto nivel, que tratan la parte de la sanación interior del individuo, de la persona. Yo diría, Dios mío, tuviera dinero fuera. Porque hoy he aprendido un eslogan que lo ando como que marcado en el corazón, es pastores sanos, iglesias sanas. La iglesia tiene que orar para que en el pastor haya sanidad. Y el pastor tiene que orar para que en la iglesia haya sanidad. Mire, hay personas que hoy no están aquí, pero muchos no están aquí porque se sienten heridos en el corazón. Otros no están aquí, ¿sabe por qué? Porque el Dios dinero los atrapó. El Dios dinero los atrapó. Recuerde que la raíz de todos los males es el amor. ¿Y qué pasa? Si esa es una raíz, hermano, que cuesta. A la gente se le mete ese espíritu de dinero y cuando la gente se le mete eso, mire, hermano. Pero muchas veces por ese espíritu que se le metió, destruyó el hogar, destruyó la familia, destruyó los hijos, destruyó su salud. Hasta la salud destruye a la persona por causa del dinero. ¿Qué le parece a usted? ¿Ustedes creen que hay necesidad de predicar a Jesucristo, hermanos? En nuestras casas, en nuestras propias casas hay necesidad de predicar a Jesucristo. En nuestras propias casas hay necesidad de levantar en alto el nombre de Jesucristo. Necesitamos, hermanos, hablar del evangelio con nuestras familias. Estimular la unidad de la familia. El amor en la familia, porque son cosas que se han venido dañando a través del tiempo y nosotros no lo vemos. Por eso dice, me han mandado aquí, dice aquí, a sanar los quebrantados del corazón. Así está mucha gente. Está quebrantada del corazón y uno no lo sabe. ¿Quiere escuchar a una persona quebrantada del corazón? Todos los hombres son iguales. Está quebrantado. Está quebrantado. Si usted piensa así, está quebrantado. No es que todas las mujeres son iguales. Está quebrantada. Necesita ser sanado en el corazón. No toda la gente es mala, ni todos los hombres son malos. Habemos hombres buenos y hay mujeres que son buenas también. Pero al final lo que no queremos reconocer es que uno es lo que uno atrae. Que los códigos emocionales se identifican con otro individuo que anda igual que uno. Por eso uno arrastra a gente equivocada a su vida.
Por eso nosotros tenemos que ser sanados del corazón, para no fracasar. Hay veces fracasamos hasta por endiosar a la pareja, fíjense. Yo es que mi mujer nunca me habría hecho. Yo por mi mujer meto la mano al juego, yo no meto la mano al juego por nadie. Ni por mi mujer la meto. Porque, como dicen, ojos vemos, ¿verdad? Pero corazones no sabemos. Y como el corazón es ¿verdad? Se pierde. De repente está bien y de repente se pierde el corazón. Y se pega una desilusionada la gente, ¿va? Cuando dice, yo como di la vida por esta persona y cómo me falló y yo tan fiel y tan bueno. Este es el mundo en que vivimos, un mundo de imperfecciones. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Será que está quebrantado el corazón? Nosotros cargamos con heridas. Mire, hay una cosa que de los espíritus que yo he detectado, hay espíritus que son de largo tiempo, hermanos. Son como gusanos que se alimentan de nosotros y nos destruyen el alma. Mire, uno de esos espíritus que yo he descubierto, la culpabilidad. Hermano, ¿cómo afecta la culpabilidad? Uno carga con culpabilidad y no se da cuenta y la culpabilidad lo arrastra a uno y lo hace infeliz a uno como persona. Y otra herida que yo miro que cargamos, ¿sabe cuál es? El resentimiento, hermano. ¿Cómo que cuesta ser libre de eso? Fíjese que eso que estoy hablando yo, parece cualquier cosa y uno está recordando cosas de hace 20 años que no ha podido superar uno. Y viene arrastrando eso. Y por eso muchos dicen, pastor, yo hoy no pasa nada. Y como va a pasar algo ahí está resentido. Sí, la Biblia dice, antes de dar tu ofrenda, primero ponte de acuerdo con tu hermano. Esa parte no me gusta mucho, pero toca. ¿Usted es el hermano? No se puede. La Biblia dice que si tú estás enojado con tu hermano, primero ve y pídele perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario. Y después das la ofrenda. O sea que el Señor, la ofrenda no es cualquier cosa. No es, voy a ofrendar y ya está. No, tengo que aprender a tener paz con mi entorno, con la gente que me rodea, con mi familia. Tengo que aprender a tener paz conmigo mismo. Pero, ¿alguno de ustedes ha descubierto algo otro de esos que yo dije? Yo lo he descubierto dos largos. Que esos son, pero resentimiento y culpabilidad. Eso se cargan por. Si uno no se da cuenta que los tiene. Es que me acuerdo cuando estaba chiquito. Había una vecina que tenía televisor. Y no me dejaba ver televisión. Maldita, mira así quedamos. Mire, pasaron años y usted todavía sigue maldiciendo a la mujer. No, y es cierto, el hombre es malo, fíjese. Y la naturaleza del hombre es mala. Sobre todo la de otro pobre. Que me está logrando un objetivo y ya se cree que ya creció y se olvidó de dónde vino. Y es cierto, mire, hay gente que le hace unos daños a los niños que esos daños duran toda una vida. Pero la palabra dice que los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. Amén. ¿Qué somos? Nueva criatura, hermano. No sé si usted está bregando con esas heridas, pero dígale al Señor que lo sane esta noche. Estaba pensando, fíjense, hasta en la pobreza. Porque cuando uno ha sido pobre, eso se le pega hasta en las arterias a uno. Y cuando una persona viene de la pobreza y llega a la abundancia, se vuelve miserable muchas veces. Porque cuando hay gente pobre que es prosperada, ellos se atan a la estabilidad económica y ya pierden esa parte de ser humanos. Ya no son humanos. Porque la seguridad que les genera el dinero los hace que estén sujetos a ella. Y son gente que cuando ven una necesidad no le ayudan a nadie. Entonces mire cuántas cosas cargamos nosotros en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Pues a eso Jesús ha venido a predicarles el evangelio. A gente que muchas veces tiene las cuentas bancarias pero robustecidas a morir. Pero son gente que no se le cae, hermano, un peso para ayudar en la necesidad de otra persona.
que cuando se mueren, ahí quedó un montón de dinero en el banco, para la familia, que ni lo van a valorar porque dejaron de compartir hasta con sus familias por causa del dinero. ¿Escuchó lo que acabo de decir, hermano? Que hay gente pobre que prospera y cuando prospera se vuelve miserable porque el dinero les proveyó seguridad y como entonces se enamoraron del dinero y se quedaron ahí y no volvieron a disfrutar sus vidas. Teniendo las oportunidades de disfrutar, no lo hicieron porque el dinero se volvió la seguridad del alma de ellos. Una cosa es que usted sea buen administrador y otra cosa es que usted sea miserable. Y hay gente que no es buena administradora, hay gente que es miserable, que entre más tiene, más quiere. Así que usted, que el Señor está prosperando, ¿cuántos alaban a Dios? Cuídese de ese mal, cuídese de ese mal. Diga al Señor, nunca vayas a dejar que cuando me lleves a esos niveles de abundancia, mi corazón se vaya a enamorar de esas cosas. Porque esas cosas al final son pasajeras. Hoy las tiene, mañana no las tiene. ¿Sabe? El dinero tiene un gran valor en nuestras vidas, pero una visita en el hospital tiene más valor que el dinero muchas veces. Cuando usted cae en un proceso, hermano, usted se da cuenta de quiénes son sus amigos. Hay gente que le ha dicho a usted, yo lo quiero, yo soy su amigo, pero no son su amigo. Porque cuando lo ven en el proceso, se alejan de usted. Esa gente no es su amiga. Pero los amigos de verdad, el Señor los pone y cuando lo ven a uno que está fregado, se dejan usar por Dios para ayudarlo a uno y para apoyarlo. Así que si alguno de nosotros esta noche es parte de los quebrantados de corazón, digámosle al Padre, sana mi corazón. Como siempre digo yo, sacame el pobre que llevo por dentro, que me genera inseguridad de lo que tengo ahora y que por eso estoy siendo más miserable de como era antes. ¿Por qué? Porque me estoy aferrando a lo material y eso destruye el corazón, quita el sueño, roba la paz. Y si es resentimiento que tiene, dígale al Padre, quita todo resentimiento de mi alma. Yo, si hay cosas en mi alma, fuera, te las entrego esta noche y llévatelas por favor. Y si hay ahí alguna culpabilidad por malas decisiones, Señor, trae libertad a mi espíritu. No quiero vivir culpable toda la vida por decisiones que yo tomé. Hay decisiones que tomé porque sencillamente no tuve el conocimiento, la sabiduría y el temor correcto para hacer las cosas. Pero como dice alguien por ahí, lo hecho está y ya estoy aquí. Y lo que tenemos que seguir nosotros es seguir viviendo y seguir hacia adelante. A esos hay que predicarles, a los que están quebrantados en el corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hay quienes están cautivos en sus vidas, pero a eso Dios no ha, o sea, hay que ir a predicar a la cárcel también, pues. En pocas palabras, a los hospitales, a las cárceles, a los crematorios. Si nos ubicáramos en contexto, creo que sería así. Dios los ha enviado a predicar a los crematorios. Dios los ha enviado a predicar a los hospitales. Dios los ha enviado a predicar a las cárceles. Y dice aquí, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Lo que nosotros no podamos hacer, Dios lo va a hacer. Porque nuestro poder es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Parece que no, pero hay gente en los crematorios que vive de eso y heredan eso a sus hijos y así van las generaciones. La realidad es que los hospitales siguen llenos y las cárceles siguen llenas. La realidad es que esas estaciones del Tran 450 están inundadas de inmigrantes. La realidad sigue tan latente que no desviemos la atención de predicar a Jesucristo. Y no dejemos de orar, hermano. Oremos. Hay mucha necesidad. Y yo vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Si Dios nos ha llamado con un llamado santo y nosotros estamos pensando en esta tierra, estamos totalmente equivocados.
Él es nuestro proveedor. Él es nuestro pronto auxilio. Hay gente que cuando se ve abundante se rompe en pedazos. Eso no somos nosotros. Hay gente que su fe la pone en el dinero. Y hay otros que ponen su fe en la mujer o en el hombre. Y toda esa gente al final termina traicionada. El llamado de Dios en tu vida es lo más importante que tú y yo tenemos. Pero ¿sabe qué dice al final? A predicar el año agradable del Señor. Porque hay gente que le ha ido tan mal en su vida que necesita que le digan esa verdad. Escuche lo que dice aquí. Estoy concluyendo. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió. Quiero que diga conmigo: fui elegido y enviado. No lo escuché. Fui elegido y enviado. Repita conmigo: para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo de Dios. Diga conmigo: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Diga conmigo: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Hay tanta necesidad, mis amados. Con motivación, la sociedad no avanza. Lo que el hombre necesita es a Jesús. Porque lo que estamos escuchando más en los altares de países latinos es motivación. Pero una motivación positivista, no nacida del cielo, positivista. Usted solo declárelo, solo proclámelo, pero vacíos de convicción. Necesitamos convicciones en el corazón. Si nosotros en verdad reconocemos que fuimos salvados por Dios, rescatados, y Dios nos ha traído a este nivel de bendición, no podemos estar pensando de la manera que hemos estado pensando. Usted no puede estar pensando toda la vida en dinero. Usted va a encontrarse con gente que dejó a Dios por el dinero y se va a encontrar que usted es más feliz que ellos. Y se va a dar cuenta que mientras aquel está bregando, ya lleva 3 matrimonios y usted aprendió a caminar con la persona que Dios le puso al lado suyo. Y se da cuenta que todo tiene que ver porque la gente perdió la cabeza por el dinero, por los afanes de la tierra, y se olvidó que el centro de todas las cosas es Dios mismo. Oremos por aquellos que están quebrantados en el corazón. Tal vez es el mayor rema que puedo sacar. Y si lo miramos aquí, Dios dice: vayan a los crematorios, vayan a los hospitales, vayan a las cárceles, vayan donde hay necesidad. Y yo le pregunto: ¿habrá necesidad? ¿Usted cree que sería un buen proyecto podernos hacer baleadas para ir a regalarle a los inmigrantes del Tran 450? Yo creo, hermano, que es más importante que estemos aquí esta noche. Porque tanto que hemos aprendido que estamos llenos de letras hasta donde ya no, necesitamos llevarnos a la práctica. Esto que yo estoy diciendo hoy, ya lo sabemos. Pero otra cosa que sabemos es que hoy estamos viviendo una inmigración que no habíamos vivido. Y estamos experimentando algo que no habíamos experimentado. Ya no es México el problema. Ya no es Guatemala. Ahora también es en Honduras. ¿Faltará mucho por hacer? Falta demasiado para hacer. Padre, te damos gracias. Ore conmigo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Mira a los que están quebrantados de corazón. Ora en esa dirección.
Mira, Dios, a los que están quebrantados de corazón. Muchos no manejamos eso, pero muchos están quebrantados en el corazón. Mira a aquel hombre y a aquella mujer que está herido en su corazón. Ora, hermano. Hoy oramos, Señor, por nuestros hermanos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, por aquellos hermanos que viven en ambientes hostiles, difíciles, controlados por los gobiernos, hermanos de África, que viven oprimidos por el musulmán. Señor, todas esas prejuicios de mi alma, digan al Padre. Si hay prejuicios de mi alma contra personas de diferente color de piel, de diferente nacionalidad, de diferente contextura corporal, libra mi alma, por favor, Señor. Manifiesta tu amor en mi vida. Y que en cada acción se manifieste el amor de Dios en mi corazón. Alumbra mis pasos, Señor, para caminar con integridad. Alumbra mis pasos, Señor. Alumbra mis pasos y el de mi familia. Alumbra el paso de mis generaciones, de mis hijos, de mis nietos. Alumbra, Dios mío, sus pasos. Guárdanos, por favor, mi Dios. Aleluya. Hoy oramos por aquellos que están resentidos, por aquellos que están aferrados al dinero y por los que están luchando con espíritu de culpabilidad. También oramos por aquellos que le han dado rienda suelta al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Santo, santo, santo. Santo. Padre, te pido como tu siervo que me dé fuerzas nuevas, que sanes cualquier enfermedad, Dios mío, a la cual está sometida el cuerpo, y que nos vuelvas a ti, Dios mío, con toda nuestra fuerza. No permitas que nos aferremos a las cosas de la tierra, porque vamos a confundirnos al final del camino. Aleluya. Manifiesta tu amor. Manifiesta tu amor. No dejes que me rompa en mil pedazos. Yo quiero seguir tus pasos. Aleluya. No dejes que mi alma se corrompa. No dejes que me aparte de ti, santo y poderoso, príncipe de paz. Oramos por los quebrantados, sana su corazón. No dejes que se aparten, Señor, ni a derecha ni a izquierda. No dejes que se aparten, mi Dios.
Santo, 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 Dios poderoso. Bendecimos nuestras familias. Bendigo su familia en el nombre de Jesús. Declare: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios mío, que tu verdad llegue a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos y hermanas biológicas, sobrinos y sobrinas, que llegue el evangelio de la verdad, que los alumbre. Alúmbralos, por favor, mi Dios. Alúmbralos con tu verdad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, porque esta noche, este tiempo, hemos escuchado tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra.